Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente es un placer estar con ustedes, transmitiéndoles lo que Dios quiere decirles a cada uno de ustedes. Les saluda su pastor Gonzalo Vega y quiero enviar mis saludos a todos los hermanos que nos ven en Latinoamérica. De igual forma, que Dios derrame su Santo Espíritu a cada uno de ustedes y que les dé muchas bendiciones. Hoy estamos en Viernes de Milagro, viernes de ayuno y oración. Espero que la mayoría sepa lo que es ayunar. Y no solamente es entregarle algo al Señor, sino que también estar en completa oración. Viernes de Milagro, queridos hermanos, y el Señor les trae una palabra hermosa el día de ahora. El tema es: Jesús maldice la higuera estéril. Para ello, los invito a que encendamos la palabra de Dios o abramos nuestras Biblias y busquemos Mateo capítulo 21, versículo del 18 al 22. Le voy a dar tiempo para que lo busque. Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Amén. Y dice el Señor en su palabra:
Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino las hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida las higueras? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieran fe, ni no dudareis, no solo harías esto de las higueras, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias por permitirme estar aquí en tu nombre para dar tu mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido que derrames, Señor, derrama sobre mí tu Santo Espíritu. Que seas tú gobernando todo mi ser, utilizando mi lengua, mi boca, y que todo lo que salga de ella sea tu palabra como espada de doble filo, atravesando esas mentes y esos corazones. Y que tu palabra llegue como semilla y germine en cada una de las personas que nos están viendo y oyendo tu palabra. Bendice a cada uno, llenándolo con tu presencia. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, Cristo maldice la higuera estéril. Ahora, antes de iniciar, quiero que recordemos cómo Goliat, el filisteo, desafía a un Israel temeroso. Finalmente, el joven David, que no era diestro en guerra, casi desarmado, no era grande en estatura, no era mayor de edad, era un pastor. Sin embargo, tenía fe, queridos hermanos. Esa fe a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y por aquella fe, David logró la victoria sobre los filisteos y Dios fue glorificado. Dios quiere hacer grandes cosas a tu favor. Dios quiere hacer grandes cosas y maravillas en tu vida. Dios te quiere bendecir, querido hermano. Pero tienes que tener esa fe de David. Ahora veamos el estudio sobre la fe en que el Señor Jesús maldice la higuera estéril. Ahora, el Señor Jesús conoce y comprende nuestra humana condición. En Mateo 21:18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Aquí vemos precisamente en su naturaleza humana. ¿Cómo nos enseñan las Escrituras, queridos hermanos? El Señor Jesús nació, creció como cualquier niño y como todo ser humano, tuvo hambre. Tuvo sueño, fatiga, y por eso, queridos hermanos, Él comprende nuestra naturaleza humana y Él también entiende todas nuestras necesidades. Como todo niño fue instruido, como joven y adulto fue tentado y enfrentó dificultades. Por eso Él comprende nuestras diferentes situaciones y vivencias. Y hermano, hermana, te traigo noticia. Podemos acudir a Él confiadamente. Por lo mismo que Él nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra. El Señor Jesús, en su condición como Dios, conoce también todo nuestro ser. Y aquí la Biblia, queridos hermanos, nos enseña que todo fue creado por Él y para Él. Como nuestro Creador, conoce nuestra estructura material, emocional y espiritual. Y por lo tanto, Él
es Él, por lo tanto, es Él quien sabe exactamente cómo ayudarnos y cómo guiarnos en cada etapa de nuestras vidas. Si Él nos hizo a su imagen, Él nos creó. Él conoce quién soy yo, Él conoce quién eres tú. Él conoce a cada persona de mi familia y de tu familia. Sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe por las cosas que tú estás pasando emocionalmente, porque te conoce. Porque Él es Dios. Esa es la condición como Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos conoce. Conoce cada adversidad o problema que enfrentamos en nuestras vidas. Y que debemos verla como una oportunidad para aprender más sobre la fe, sobre el poder y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Es fundamental, querido hermano, verlo de esa forma, porque eso te va a ayudar a incrementar tu fe y a madurar espiritualmente, que esa es otra clave también. Señor Jesús es Dios Todopoderoso. Y aquí podemos ver en Mateo 21:19, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y aquí viene el poder, como Dios Todopoderoso. Con una palabra bastó y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó? Y luego se secó la higuera. En este momento, querido hermano, en el que Jesús maldice la higuera estéril, se convierte en una oportunidad para enseñar y aprender. No solamente dijo que se secara directamente, que solamente dijo, nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secara la higuera. La higuera no solamente sucedió eso, sino que aquí hay algo que aprender para poder enseñar. Debemos de tener en cuenta que la higuera es apreciada entre los israelitas y produce un delicioso fruto durante 10 meses del año. Pero aquí Jesús no encontró fruto. En nuestro camino hacia la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con cosas que no responden a nuestras expectativas. Quizá decepciones, traiciones, engaños, calumnias. Pero déjeme decirte, hermano, que esas higueras deben ser aprovechadas para crecer y madurar espiritualmente. Porque aquí podemos agarrar esto de las higueras para un sinfín de ejemplos. Una pregunta que yo te pudiera decir a ti es, ¿qué frutos tienes tú? ¿Qué has compartido tus seres queridos? ¿O eres como la higuera que solamente tenía hojas, pero no tenía frutos? Y solo bastó una palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Dios, para que se secaran. Te quiero acordar algo. Dios nos ha dado dones. Nos ha dado talentos. No esperes que el Señor venga y te quite esos talentos para dárselos a otros, porque tú no estás produciendo frutos. ¿Verdad que es otro ejemplo diferente? Pero es la realidad. Porque lo que hace el Señor es quitar para dar a otro que sí está produciendo. Si no, vaya a la palabra y busque lo de los talentos. No lo digo yo, querido hermano y hermana. Lo que sí es que debemos de preocuparnos para no ser una higuera estéril. Debemos de preocuparnos para que cuando el Señor nos dé esos talentos, produzcamos. Debemos de preocuparnos que cuando el Señor nos dé los dones, los pongamos en función para glorificar el nombre de Dios. Amén. Ahora, Jesús caminó y vio que la higuera no tenía fruto.
Ahora, como les decía, esto debe aprovecharse para crecer y madurar en el Espíritu. El Señor Jesús la aprovechó para enseñar a los discípulos, para aprender. El Maestro sigue enseñando. Nosotros, sus discípulos, debemos seguir aprendiendo con un corazón manso y humilde. Ahora, veamos ahora el poder de la palabra del Señor Jesús. En Mateo 21 y 19 dice una parte. Imagínense qué palabra más fuerte. Lógico, Él es Dios. Pero le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, la Biblia describe a la palabra de Dios con muchas características. Primero, convierte el alma. Otro, santifica, alimenta, es eterna, es eficaz, es viva y eficaz y poderosa. Poderosa. Y sana y libera. Y esto lo podemos ver en Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es poderosa, querido hermano. Cuando dice, y Él dijo, esto es en Mateo 21:19, y Él dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Imagina qué poder más poderosa. Nuestro Señor Jesús revela una vez más el poder de la fe y de las palabras. La fe en Dios genera milagros, queridos hermanos, y maravillas. En Mateo 21:20 dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Cualquiera quedaría así de maravillado. Yo, si hubiera estado en ese tiempo y estuviera con la boca abierta, ¿what? ¿Y esto? Imagínense si hasta solo de trasladarme en ese tiempo se me paran los pelos de mi brazo. Con solo imaginar con el poder y autoridad que dijo Jesucristo a la higuera estéril. Y se secó. Como nos dice la Escritura, los discípulos del Señor se maravillaron. La palabra maravilla, que viene del griego damazán, que significa admirados, asombrados, sorprendidos. Hermanos, así como ellos se maravillaron, los discípulos en un momento se maravillaron al ver el poder de Dios. Esto es lo que ocurre cuando por nuestra fe en Dios, Él hace maravillas entre nosotros. Y cuando por tu fe Dios hace maravillas en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu liderazgo. Porque Jesús dijo, querido hermano, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Afirma, tercera vez, afirma, querido hermano, tu fe en Cristo y verás las maravillas que el Señor tiene preparadas para ti. No solamente va a ser eso de que te vas a ver, que te vas a dar cuenta, como se dieron cuenta los que seguían a Jesucristo, que hasta a mí se me pararon los pelos de mi brazo, con solo decir la palabra, no darás fruto, y se secó la higuera. Ahora imagínate, estando ante la presencia del Señor por medio de la oración, y de repente digas, en el nombre de Jesús, sana a mi hijo, sana a mi esposa de cáncer, sana a mi hija de cáncer, o cualquier enfermedad que tengas, querido hermano o hermana, y se haga. Esto es el poder de la fe y de las palabras, querido hermano.
Así de claro. Si puedes creer, dice en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No lo estoy diciendo yo como ser humano. Es el Señor que lo está diciendo por medio de su palabra. Mi consejo, querido hermano, hermana, es que no te limites. Incrementa tu fe, querido hermano, por medio de la palabra. Llénate de fe por medio de la palabra. Deja que el Espíritu Santo fluya en ti y mira las maravillas que el Señor está haciendo en tu vida hoy que ya has creído, hoy que ya tienes fe. Hey, Jesucristo, querido hermano, nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Él fue a la cruz por ti y por mí. Él venció la muerte, perdonó nuestros pecados por medio de su sangre y nos dio autoridad. Porque ahí en la cruz derrotó a Satanás y sus secuaces. Por lo cual este desgraciado está bajo nuestros pies. Y esa autoridad en ocupar el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, los demonios tiemblan, las enfermedades se van, los milagros ocurren, pero todo es creer, querido hermano, todo es tener fe. Sin duda alguna, querido hermano, nuestra fe en Dios transforma nuestra manera de hablar también. En Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, miren, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de las higueras, imagínense el poder y la autoridad que nos da el Señor, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Si esta enfermedad que tú tienes le dices, quítate fuera de mí en el nombre de Jesús, será hecho por la misma autoridad que nuestro Señor nos ha dado. Si tú le dices, en el nombre de Jesús, te echo fuera, demonio, enfermedad, será atado y será echado fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué milagros necesitas? ¿Qué milagros le has venido pidiéndole al Señor tantos años? Porque Él conoce, sabe. Él te ha visto llorando de madrugada. Él te ha visto abatido de noche por la necesidad económica que tú tienes. Ahorita el Señor te está mostrando la autoridad que tiene su nombre y la autoridad que te ha dado a ti, querido hermano. Solo basta de que tú tengas fe y lo ejecutes. Mateo 21:21, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de las higueras, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Aquí el Señor Jesús aprovecha este momento y está aprovechando hoy también este momento para enseñar a sus discípulos cosas muy importantes acerca de la fe. Primero, la fe hará que puedan superar los más grandes obstáculos. La expresión, si este monte dijereis, quítate, será hecho, nos hace pensar, querido hermano, imagínate, ¿a qué monte se refiere Jesús? En el versículo 12 vemos que Jesús había estado en Jerusalén. En el versículo 17
Va a pasar la noche, ¿dónde? En Betania. Y en la mañana vuelve a Jerusalén, como dice en el versículo 18. Y Betania se halla ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. O sea que posiblemente Jesús señaló ese monte, que en realidad es una montaña de 3 elevaciones. Solo ahí te estoy mostrando el poder, la autoridad que el Señor tiene y que te lo ha transferido a ti y a mí. La fe nos impulsará a hacer cosas mayores. Esto lo vemos cuando el Señor habla acerca de una higuera o a trasladar un monte. La fe nos lleva a declarar grandes cosas en la voluntad de Dios. Ojo, a declarar grandes cosas en la voluntad de Dios. El Señor Jesús le dijo, si dijereis a este monte, quítate, será hecho. La fe nos lleva, querido hermano, a hablar de manera diferente, con autoridad. Con autoridad. Pues aquí declaramos nuestra confianza en Dios y en sus fieles palabras y promesas, queridos hermanos. Nos cambia el léxico totalmente. Ya no pensamos, ¿será posible? ¿Será que así es? ¿Será? ¿Puede ser? Dios te elimina todo ese espíritu de duda. Es más, en el nombre de Jesús, atamos ese espíritu de dudas y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado autoridad. Y sana también. Porque escrito está, querido hermano, que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces sana todo y cuando tú lo pidas con autoridad en el nombre de Jesús. Amén. La fe nos llevará a declarar grandes cosas. La influencia imagínense, la fe influencia y determina nuestra oración y vida de comunión en Dios. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, y esto es clave, creyendo, lo recibiréis. Aquí podemos ver eso, que la influencia, ¿sí? La fe influencia y determina nuestra oración y vida de comunión con Dios. Hermanos, sin duda, nuestra vida de oración es alimentada por nuestro nivel de fe. Dependiendo de cuán grande es tu fe, así como vas a alimentar tu oración. Es así como tú vas a determinar y con autoridad vas a declarar. Si lo hacemos, como dice la palabra, creyendo, recibiremos la respuesta de Dios. Hermoso, ¿verdad? La fe debe ser declarada en nuestras oraciones. Hermanos, aquí es donde yo les pido, evitemos oraciones lastimeras o oraciones de quejas, que se quejan tanto en vez de alabar a Dios. Porque estas no producirán el milagro de Dios. No van a activar ese milagro. Es necesario orar y hacerlo con fe, queridos hermanos. Para ir terminando esta hermosa palabra, el Señor Jesús conoce nuestras necesidades, conoce nuestra lucha. Él quiere que lo busquemos y que lo hagamos con fe. Porque Dios quiere moverse a tu favor, querido hermano, hermana. Permite su acción sobrenatural. ¿Cómo? Orando.
siendo guiados por el Espíritu Santo. Y verás, querido hermano, la maravilla del Señor. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por permitirme dar este mensaje a todos tus hijos y a mi persona. Gracias por las oportunidades que nos das. Gracias por las tormentas que pasamos, ya que es ahí donde nos damos cuenta que te necesitamos y tú te glorificas con poder. Gracias por tu perdón, por tu paciencia, por esperar hasta que nosotros reconocemos que eres Dios y que sin ti nada somos. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nos des nuevas fuerzas. Fuerzas como las águilas para alzar nuevos vuelos, pero esta vez con tu presencia. Ya nos dimos cuenta de que sin ti nada somos. Te amamos, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes próximo. Acuérdense, viernes de milagro. Y desde ya tenemos que estar en ayuno y oración para la hora que lleguemos con la palabra del Señor, seamos llenos del Espíritu Santo. Y también a la vez quiero disculparme por haberme desconectado un tiempo de no estar predicando, pero déjenme contarles así grosso modo. Yo creo que nos estamos alargando con el tiempo, pero es necesario que sepamos. Estamos haciendo cambios en la iglesia. Ya la forma virtual, como ustedes ven aquí atrás mío, va a cambiar. Ya vamos a estar predicando en una iglesia real. Ya le cambiamos nombre, ya si ustedes se dan cuenta en el logo es un nombre diferente. El Señor nos está llevando hacia otros caminos. Este es una iglesia pentecostal, en el cual vivimos y nos movemos por medio del Espíritu Santo. Es ahí donde nos damos cuenta que tanto también podemos servir nosotros mediante sus dones. Así que, queridos hermanos, que Dios me los bendiga y van a haber futuros cambios que espero en el nombre de Jesús sean tocados en sus corazones y nos sigan. Y a la vez invitarlos, que ya voy a mandar esa invitación por medio de la fanpage para que vengan a su iglesia real y se congreguen a escuchar la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y nos vemos el viernes próximo. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús.